Más directa, pero bien entendida. Pero con el gran corazón de ayudarte en las situaciones que a veces no sabemos controlar. Con ustedes, la terapeuta de la voz encantadora. Ella es Marta Morán. Así es, llega la terapeuta de la voz encantadora de la radio y me da mucho gusto tenerla aquí un día más. Es una mujer preciosa, encantadora, pero sobre todo que siempre ayuda a las personas. Ella tiene su clínica, vaya, en el cual atiende a muchas personas. Incluso agradecemos a todas las personas que van por parte de la radio, que dicen, oye, me encantaría que me atendiera Marta, y así lo hacen y llenan agendas. Muchas gracias a todos ustedes. Marta, buenos días. Hola Memo, buenos días. Otro jueves de psicología. Hoy vamos a hablar, considerando que ayer fue el Día de las Madres y ya sabemos cómo nos va a todos en México. En otros países se acostumbra a celebrarse, creo que como el Día del Padre, un domingo del mes nada más, y aquí, pero aquí no. Es una fecha súper institucionalizada ya. Generación a generación se paraliza el país, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo estuvo ayer Mazatlán? Los lugares de comida llenísimos, no había flores en ningún lado, las pastelerías se acabaron, las tiendas vendieron muchos regalos. Qué maravilloso, ¿no? Y todas las casas hasta la noche todavía, las familias reunidas alrededor de la mesa celebrando a la mamá. Ayer estaba riquísimo el gym, sí. Solo. La verdad, sí, hay lugares que muchas oficinas cerraron o les dieron mediodía a los empleados para que se fueran con la mamá. Eso es un día de celebración muy bonito, ¿no? Es un festivo grande del país. Es un festivo bastante grande. Todo el país se paraliza. Pero fíjate que no toda la gente puede disfrutar ese día como la mayoría o como lo que vimos en esas celebraciones, ¿no? Fíjate, Memo, que hay un punto aquí que es el que vamos a hablar ahora, y es de que no tienes idea cuántas personas existen que tienen una muy mala relación con la madre, tienen un vínculo afectivo lastimado, ya sea por sobreimplicación de la madre, esas madres que asfixian de tanto amor que dan y terminan ahogando a la criatura, así sea un adulto de 45 años todo peludo. Y por otro lado hay madres con las que no hay un buen vínculo sano, que hay mucha fricción, que hay mucho dolor, que le quedaron a deber mucho al hijo, a la hija en cuestión. Entonces el vínculo se rompe o el vínculo se lastima. Y han crecido y salen a la vida y siguen con este dolor tan profundo. Y fíjate que las relaciones humanas en sí mismas son complejas. Okay. El vínculo que se establece entre la madre y los hijos, pues no es la excepción. Pero justamente este vínculo es más complejo que todos. Sí, es complicado a veces la relación con los hermanos, con los tíos, con los parientes, con los amigos. Sí, pero con la mamá. Pero con la mamá, Memo, es una relación sumamente particular, tiene muchos matices, muchas diferencias, y justamente el no saber gestionar un buen vínculo con la madre, un vínculo sano, hace que se cree de repente una distancia que ya a veces es irrecuperable, ¿no? Y el día de ayer sale a relucir mucho de esto, hay mucho dolor en muchas personas, la consulta, realmente la semana, no tienes idea, el tema es que viene el Día de las Madres, es que me duele mucho, es que no sé qué hacer, o la madre que va es porque mis hijos no me hablan, mis hijos no están, mis hijos no me pelan, mis hijos me abandonaron. Entonces se vive de los dos lados, pero hoy vamos a explicar justamente cómo es que se llega las diferentes maneras en las que se rompe el vínculo con la madre y cómo podemos hacer para sanarlo. Entonces, el tema de hoy es porque pues cuando hablamos de ser respetados, de poner límites, de llevar una sana práctica en cualquiera de nuestras relaciones, el vínculo con la madre también está incluido. Claro. Casi siempre se dice, la sociedad es muy jodona en ese sentido y dice que como sea tu madre, pero debes de valorarla y tu madre debe de ser la prioridad y tu madre debes de amarla sea como sea. Ajá, ¿y qué pasa cuando la mamá es la que no respeta, la que agrede, la que lastima? Sí, cuando es todo lo contrario. Exacto, entonces pues no se puede amar a una persona que lastima, pero sí se puede sanar el vínculo con ella. No se puede amar de una manera genuina a alguien que lastimó de una manera tan dolorosa, tan profunda, un niño, una niña, un adolescente, inclusive un adulto, pero sí se puede aprender a manejar un vínculo sano con una persona, que no tienes que estar por un lado. Claro. No es lo mismo amar que darle el honor de lo que implica nada más el lugar que ocupa en tu sistema, ¿no? En tu vida. Y esa parte mucha gente no la comprende.
sienten que, ¿cómo voy a amar yo a quien me lastimó tanto? Y es que en ningún momento dice, creo que hasta en la Biblia hay un versículo, no, un mandamiento que dice, honrarás a tus padres o algo así, a tu madre y a tu Sí, padre, pero sí, no sí, dice sí. amarás, creo que yo recuerdo, no, Dice honrarás. honrarás. ¿Y qué significa? Hay una gran diferencia, es decir, no finjo que no existe, sé que existe, le doy el lugar que tiene, pero aprendo a vincularme de una manera donde yo no termine lastimado o lastimada con ella. Entonces, vamos a hablar justamente de que es importante saber que podemos, o es posible más bien, sí es posible vivir esta relación con la madre de muchas maneras diferentes. Podemos abordar estas heridas que se han creado, ya sea por carencias, por lo que no te dieron, por actitudes o por interpretaciones erróneas de la historia que te cuentas o te contaron. El vínculo materno, Memo, es tan importante porque se establece desde el momento que estamos en la panza de ella, ¿no? Ahí empieza el vínculo con la Sí, madre. claro, Desde el desde el la embarazo, desde la creación. creación, ¿no? Desde la Así concepción. es. Y es la relación más significativa porque justo es la madre la que en los primeros años de vida es la que tiene el mayor peso en nosotros, el mayor influencia en nosotros, es nuestro mayor apego, el desarrollo del apego se hace a través de ella, nuestra personalidad, determinamos cierta forma de relacionarnos a través de ella justamente. Mira, es tan importante el vínculo con la madre, Memo, que la manera en la que influye en nosotros, en nuestra historia, abarca desde cómo percibimos nuestro cuerpo o a nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo hablamos de nosotros, quiénes somos, cómo nos definimos. Es a través de la palabra que nos dijeron, de cómo nos miraron, cómo nos trataron, cómo nos hablaron, qué parejas elegimos, qué dinámicas tenemos en nuestros vínculos relacionales. Bueno, es tan importante que hasta la relación con el dinero impacta el vínculo que tuvimos con la mamá. Imagínate. Fíjate, no, increíble. Sí. Pero si me permites, Ujú. vamos a una pausa y Va. ahorita seguimos hablando, Ok, sanando con mamá. va. ¿Sale? Ya regresamos. Estás en FM Globo 97.9. No le cambies, se está poniendo buenísimo. Minutos, continuamos aquí en FM Globo 97.1. No, uno. No te digo. Ando Dormido todavía, Memo. dormido yo mismo. Perdón, Vuélvelo a decir. 97.9. No, en el 1 no vale aquí. Sana el vínculo con tu madre es el tema que estamos hablando hoy con Marta Morán. ¿Eres de esos que no tienes un vínculo sano con tu mamá? Bueno, pues ya nos hablaste del primer el bloque pasado, Marta. Nos explicaste la importancia. Pero ahora, vámonos con los puntos, ¿no? Ahí te va, un poquito antes. Fíjate que esos lazos sólidos de conexión, de respeto durante la crianza de cualquier ser humano, Memo, cuando la persona se supo, el niño, el adulto que tú eres hoy, la adulta que eres hoy, cuando fuiste chiquito, cuando eras niño o niña, te supiste acompañado, tus necesidades fueron cubiertas, sabías, te creciste seguro de quién eras tú, seguro de ti mismo, de ti misma. Era porque tu madre también tenía esta característica, ¿no? Te cuidó, asumió su responsabilidad, puso límites sin necesidad de que fueran cosas que se van al extremo. Pero ¿cuántas personas conocemos, si no es que lo vivimos, de haber tenido una madre castrante, una madre que llevaba al castigo de una manera brutal, un castigo físico, gritos todo el tiempo, o una actitud realmente permisiva, peor todavía, no te castigaban, pero te lo permitían todo a manos llenas, una actitud permisiva de tal manera que no había un límite sano para la criatura, ¿no? O sea, no había límites. No había límites. Entonces, si te das cuenta, los extremos son lastimosos. Y cuando tanto el autoritarismo que pudo haber tenido una madre, el chantaje, que eso es muy característico, el chantaje emocional, la sobreprotección, todo esto... Incluso golpes. Por supuesto, todo esto daña el vínculo que se establecía en la relación madre-hijo en una etapa de infancia, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando el hijo crece, cuando la hija crece y haya vivido en cualquiera de esos dos extremos? Baja autoestima, inseguridades, claro. La sensación de ausencia de la madre, el abandono, aunque sea por necesidad de algo, pero no estuvo presente. Todo esto, Memo, en los aspectos de nuestra vida nos hace vivir con una extrema independencia.
cuando no supimos sabernos cuidados, vistos, atendidos, reconocidos, cubiertas nuestras necesidades, es como si lo hubiéramos aprendido a hacer por nosotros solos. Y se crece como un adulto con mucho dolor, porque ya no hay confianza en nadie, es decir, pues si la que me tuvo que haber querido, cuidado y atendido no lo hizo, ¿quién me va a querer, no? Entonces, ¿quién? Imagínate qué tipo de relaciones puede tener un adulto o una adulta bajo este esquema de crecimiento, de formación. ¿Sabes qué? Hay muchos casos, Marta, Ujú. que escucho de la gente que me dice que fue muy golpeado por su mamá. Es que antes se usaba Ujú. eso, era una tradición del chanclazo, Exacto. de aventarle con lo que Ujú. había. Y creo que hubo mucha violencia. Mucha. Ahora ya no se les pega a los niños. No, sí se les pega, pero no al borde de mandarlos al hospital todos sangrados y que tengan cicatrices de por vida, Ajá. físicas y emocionales. Antes era sadismo, Memo. O sea, los padres que golpeaban a los hijos con el villa La del manguera. cinturón, con la manguera, lo que más doliera. Es más, tenían el fuete destinado para ellos. A los niños aprendían desde que iban creciendo que eso lastimaba y eso dolía. Entonces imagínate la clase de padres que pudimos haber tenido, que se criaron bajo esas circunstancias. Y esa es la otra, que aprendieron ellos para poderlo replicar en nosotros, ¿no? Y es una historia muy dolorosa generación a generación. Otro tipo de padres, Memo, que también lastiman, es ese tipo de padres que no tienen la capacidad de asumir la responsabilidad que les toca y viven en una manera en la que no saben afrontar la relación que les corresponde como líderes de esta manadita, si se pudiera decir de alguna forma, y resulta que sobrecargan al hijo de un amor que lo único que hacen es incapacitarlo, que le restan al hijo la capacidad de afrontar sus propias situaciones y que aprenda a resolver sus problemas, porque todo lo hacen de una manera en un control tal que, bueno, yo conocí personas, Memo, que en la universidad la madre le elegía la ropa todavía. Ponte ¿En esto, serio? sí, madres llegan a terapia, hombres y mujeres a los que las madres le compraban hasta los calzones para ir a la escuela, los zapatos, como niños de kinder. En la universidad, ¿cuántos años tenemos? 19, 20 años. Sí. Madres que no permiten que los hijos crezcan, que los siguen tratando como bebés. Eso es sobreprotección. Una sobreprotección, un nivel de control tal que anulan al hijo. O sea, no les permiten crecer como adultos y los anulan como personas. ¿Sabes cuánto dolor hay en estos hijos? Claro. Que lo reconozcan o no es otra cosa, pero llegan a terapia con la herida bien abierta, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario que abordemos justamente los problemas que ya hemos tenido en la relación con nuestra madre? Porque esas heridas, Memo, que fueron causadas en esta relación con el vínculo con la madre, nos afectan en tantos aspectos tan diferentes de la vida. Es más, todo el mundo piensa que esto se va a arreglar cuando la madre se arrepienta o cuando la madre reconozca que la cagó. Cuando la madre diga, lo lamento mucho, hijo, hija, no me di cuenta, yo así aprendí, pero ahora lo comprendo, perdóname por... Uno piensa y sueña como hijo herido que va a llegar ese día tal vez no llegue nunca. Tal vez para la madre es tan difícil aceptar que se equivocó, que no lo va a hacer ante nadie, aunque en el fondo de su alma lo sepa. Hay otras que peor todavía, te lo van a sostener hasta el último día, que lo volverían a hacer y que te hubieran vuelto a tratar igualito. Y muchas, ¿sabes qué dicen? ¿Mm? Gracias a mí, Uh-huh. eres lo que eres. Sí, claro, para bien y para mal, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que cuando tú te puedes validar esas emociones que sientes respecto a ese tema tan difícil y cuando puedes como adulto aprender a modificar justamente las creencias distorsionadas que ya resultan hasta desadaptativas para el momento presente en tu vida como adulto. Esto es indispensable que se lleve en un proceso terapéutico, en el espacio psicológico, porque en ocasiones, Memo, nos hemos dado cuenta los terapeutas que la gente que llega a terapia llega porque tengo un problema con la pareja, tengo un problema con el dinero, tengo un problema de autoestima, tengo un problema de sobrepeso, de distorsión con mi peso y con mi talla y nunca me voy a ver suficiente. Y cuando empezamos con, ahora sí que por dónde empezó el asunto, todo viene por la misma herida original, es increíble. O sea, que lo que le reclamas al marido es lo que le reclamas a la madre. Lo que le reclamas, lo que te dices en el espejo es lo que tu madre te decía. La relación que tienes con el dinero es la misma relación disfuncional que a veces tienes con la madre. Es increíble cómo el vínculo con la madre nos llega a afectar de una forma consciente o inconsciente en momentos significativos, en otros vínculos igual de, o sea, muy importantes para nosotros ahora como adultos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no lo pudimos haber trabajado? Pues obviamente lo heredamos. La madre lo heredó de los suyos, nosotros de la madre y nuestros hijos de nosotros. Y es una cadenita que no termina. Y ahí vamos arrastrando, ¿no? Con los patrones. Así es, hasta que llega un valiente y dice, hasta aquí, no más de esto, ¿cómo le hago?
Y pues en un momentito más ya te voy a dar puntos, los 5 aspectos importantes con los que podemos empezar a trabajar para sanar el vínculo con la madre. Excelente, me encanta el tema y sé que muchos que nos están escuchando pues traen ese detalle, Sí. así que quédense con nosotros, reciban esta información y aprendamos. Es el día de hoy, jueves 11 de mayo. Vamos a una pausa, ya regreso. Platicando con Marta Morán, híjole, qué buen tema, pero sobre todo cómo aprendemos con Marta y nos da un sentido a la vida que a veces necesitamos, que a veces no nos damos cuenta que tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera para sanar. Y hoy estamos hablando de eso, sanando el vínculo con tu madre. Así es. Y Marta, ahora vámonos con las, Te voy a dar 5 puntos, Memo. los puntos. Que son puntos como muy primarios, pero muy importantes que los puedas llevar a cabo en la medida de lo posible. Cuando ya te diste cuenta que has tenido una relación con la madre, con tu madre, disfuncional, dolorosa, de separación, de rencor, De lo que sea, decepción. de lo que sea que tú vengas cargando. Lo primero es hacer conciencia que la madre que todos tuvimos, Memo, a la vez fue hija de una madre, ¿ok? Y la relación que nuestra propia madre aprendió con la suya le impactó significativamente en su vida. Claro, Sí. hay una frase que dice, detrás de una persona difícil Ujú. hay una historia difícil. Exactamente. Entonces, comprender esto es canasta básica. O sea, no es porque ella sea así por ser, porque así nació. ¿Qué historia trae cargando con su propia madre? Y si nos vamos, nunca terminamos, ¿no? Nuestra abuela con su propia madre y nuestra bisabuela con su propia madre y así hasta el infinito para Y atrás. generación en generación. Exactamente. Entonces, comprender justamente que quienes han sido criados en un entorno familiar, pues con sus propias dinámicas, con sus propias fallas, con sus propios vínculos primarios, donde vivieron miedo, fueron lastimadas, fueron abusadas, fueron violentadas, fueron agredidas, fueron todo lo que hayan vivido de inseguridad, bueno, eso es lo que nos tocó en un sentido inocente cuando éramos niños, pero como adultos ahora que sí somos, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque no podemos cambiar la historia, ni la nuestra ni la de ellas, pero sí podemos tomar en cuenta que esto es parte indispensable, hacer conciencia de esto, de un proceso de resignificar lo vivido. A veces no es tanto perdonar, sino resignificar, darle un significado diferente a la interpretación que hicimos en una etapa temprana de nuestra vida. O sea, este punto es comprender que mamá sufrió en el Exacto, pasado. no es justificar. No es justificar, Ok, pero comprender. Es comprender que no le alcanzaba para otra cosa porque fue lo que le tocó también a ella. Entonces, es decir, esta parte de, no se trata de minimizar el impacto que se tuvo, la carencia que experimentaste, que sufriste como hijo. Se trata de darle un significado de realidad a esa situación. Y 5 puntos que te pudieran ayudar a comprender un poquito más esto sería que cuando ya te decía, pues una vez que hicimos conciencia de todas estas vivencias respecto a esta actitud materna, de cómo representa un conflicto en nuestra vida y de cómo la manera que tenemos ahora como adultos de afrontar esto, pues es complicado. Algo que nos puede ayudar a restablecer el vínculo, no tanto a lo mejor de amor como el que hubiéramos querido tener, ese vínculo precioso, amoroso, sano, tal vez nunca va a estar, pero sí pudiéramos tener un vínculo seguro o un vínculo respetuoso, que eso es mucho más importante y ahí es donde entra el honrar el espacio que tiene la madre en la vida, ¿no? Establecer los límites sería el primero. Cuando tú aprendes a establecer límites, como en la mayoría de las relaciones que tú tengas, normalmente siempre esperamos que la otra persona se dé cuenta por sí sola, que es que ¿por qué me dice eso? Es que no se da cuenta. No, es que mira lo que hace. Pues sí, ¿tú qué haces para evitarlo? ¿Dónde está tu límite? Es que mira lo que me dice. ¿Y por qué te pones ahí a escuchar? Es que mira cómo me... ¿Y por qué lo permites? O sea, ¿dónde está el límite? Hay gente a la que le ponen la cerca, como en los... Vámonos a los ranchos, que aquí tenemos muchos, Ajá. y estamos muy familiarizados con el concepto, que por más que le pongas la cerca, hay gente que tiene más salidas que un cerco viejo, se mete, ¿no? Claro. Entonces, pues dependiendo de cómo esté tu límite marcado, es lo que le vas a mostrar al otro. A veces el límite no es para el otro, sino a veces para ti mismo, porque te pones de tapete a recibir todo y cualquiera baila jarabe de tapatío encima de ti y luego te andas quejando, ¿no? Es que ¿por qué me hacen? Y es que ¿por qué te dejas? Es que ¿por qué no se da cuenta? Pues porque no se da cuenta, pero tú sí te das cuenta. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Cuál es el límite que vas a poner? ¿Hasta dónde va a estar el límite? Porque en el momento que como hijo o hija ya tienes la madurez suficiente, pues es cuando ya comprendes que no puedes cambiar a tu madre,
Eso es básico, eso lo intenta un niño. Desde la parte de la necesidad infantil de quiero, mío, 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 que las cosas sean como yo quiero, berrinche, quiero que mi mamá sea como yo quiero que sea. Nunca va a serlo. Pero tú ahora eres adulto y lo puedes saber. ¿Por qué necesitas eso? Entonces, esta parte desde este punto donde para vivir la relación ya desde otra posición es necesario marcar límites para ser respetado, Memo. Eso es importantísimo. Es que mi madre no me respeta y tú tampoco porque lo permites. Es que mi madre me agrede y tú también como adulto lo permites. Ya no eres un niño el que puedan cintarear. A ver, ¿te vas a dejar que tu mamá te agarre chanclazos a los 40 años? No mames, ya parece. Hay gente que sí. El chanclazo ya no se ve como la chancla de plástico, pero se hace a través del chantaje, de la palabra, de la manipulación, del dinero, de la crítica. Te siguen agarrando a chanclazos porque lo sigues permitiendo. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a dejar de ser el niño inocente que no tenía fuerza para enfrentar, para poner un límite? Entonces, entender esto, Memo, es que es necesario marcar límites para ser respetado, para tener una mejor forma de comunicarte, de hablar, la opinión que tú recibes de alguien que no andas pidiendo, porque no pedimos opinión, nos las dan sin que la pidamos. Eso es una agresión. ¿Quién te preguntó? O sea, ¿quién te dijo si te gusta, estabas de acuerdo o no? Yo no te pregunto, oye, ¿te parece mi pareja? ¿Te parece mi trabajo? ¿Te parecen mis hobbies a mis 40 años? O sea, esa necesidad también, fíjate de dónde viene, no es del adulto, es del niño o la niña que fuiste, eso es importante. Luego, otro punto importante es la comunicación. En este punto, Memo, aplica justamente es la forma en la que yo transmito los límites, en la que yo comunico, en la que yo converso, en la que yo genero una comunicación que puede llegar a ser, pues, a opinión, mi opinión personal, cómo la comparto, porque siempre podemos hacerlo de una forma diferente a la que ya conocemos, a gritos y sombrerazos, con acusaciones. Es que tú nunca, es que tú siempre, es que tú. No sirve, esa forma de comunicar ya no sirve. Hay que desecharla. Hay que desecharla y aprender a comunicarnos de una forma asertiva. Hay que dejar de suponer que la otra persona entiende lo que sentimos o que la otra persona va a poder expresar de una manera diferente. Eso es volver a depender de la necesidad infantil de que la otra persona sea diferente. No va a funcionar. Hay que aprender a escuchar también. Hay que aprender a revisar la profundidad en la que se pueda mantener esta relación y observar cómo se encuentra actualmente el vínculo, ¿no? Porque en casos, Memo, en los que el daño emocional ha sido muy grande, pues no se quiere mantener ni siquiera comunicación ni por WhatsApp, ¿me explico? O sea, hay gente que no le habla, ni siquiera ayer le mandaron un WhatsApp de hola, que la pases bien, ni a mí me llegaron. ¿Sabes? Sí, claro. Porque a veces el vínculo está tan lastimado que no quieres tener, tienes que tener cero comunicación con. Pero ¿qué pasaría si nuestra comunicación la volviéramos un poco más sana en el sentido de justamente liberarnos de esas actitudes de control, de tener que empezar a aplicar, obviamente asumir que las cosas van a ser siempre como yo digo, porque te estás pareciendo a ella, ¿no? Claro. Aprender a resolver las diferencias mediante un diálogo más adulto, no el diálogo infantil del reclamo y del berrinche. Y también hay que aclarar que las preferencias que tenemos ahora en nuestra vida adulta son muy distintas a las que tuvimos en una infancia y muy distintas a las que ya creía que íbamos a tener. Pero no tenemos que andar convenciendo a nadie, evangelizando a alguien de que acepte mi preferencia en mi vida, de lo que sea que ahora me guste. Es poner sobre la mesa el límite claro de esta persona adulta soy yo. No te lo digo para que estés de acuerdo, recibir tu aprobación, sino para que respetes que esta persona soy yo. Eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero, es lo que voy a estudiar, lo que trabajo, es la pareja que tengo. Esta adulta soy yo. Aprender a conocerse como adultos, no como la niña o el niño que fuiste. Y tratar de ofrecer en esta comunicación treguas, ese tipo de soluciones sobre determinados aspectos que sabemos que hay temas que si los tocamos vuelan pelos, no se tocan. ¿Okay? Hay que aprender a comunicarnos con la familia, con la madre, cuando se tiene un vínculo que no es muy sano, que digamos de una manera asertiva, educada y con pincitas. Hay temas que no se van a tocar nunca, hay temas de los que a lo mejor no hablamos porque salimos vueltos a pelear y no nos hablamos otros 10 años y podemos hacerlo de una manera más neutra, en espacios neutros, en lugares más donde no hay autoridad de uno. Es que tú nunca me vienes a ver a la casa, no, porque cada vez que estoy en tu casa hay pedo, pero te invito a cenar a tal lugar o vámonos al café o por unos taquitos y platicamos de lo que sea,
de la novela, de la canción, de la película, del chisme ajeno, de nosotros no. Aprender a comunicarte de una forma en la que nunca has intentado, porque tú has querido comunicarte en la forma que tú esperabas o querías. Y a la que te acostumbraste. Exactamente, ¿verdad? y ya no funciona de esa manera. Exacto. Y ahorita te cuento los otros 3 puntos finales. Eso. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Estás en FM Globo 97.9. Ya regresamos con Marta Morán. Llega Miley Cyrus, Flowers. Platicando con nuestra psicóloga, terapeuta y tanatóloga Marta Morán, el tema de sanando con mamá. Sanando el vínculo con la mamá. Sanando el vínculo con mamá. Uh-huh. Para todos aquellos que de repente pues no tuvieron un excelente vínculo, no lo tienen. No lo tienen. Bueno, pues hay que sanar. Ojo, hay que sanar todavía esa parte. Marta, esto ya es fuera del tema, pero por ejemplo, para los que ya no tienen mamá y no También, tuvieron un vínculo. También se puede, y lo podemos hacer de una manera. Al final te voy a dar una, digamos, una técnica de liberación emocional, así se llama, donde puedes, aunque tu mamá no la hayas conocido, aunque tu mamá haya muerto, aunque tu mamá no sepas en qué parte está viviendo y no haya vínculo directo, puedas aprender a hacerlo. Nos quedamos en el punto 3, Memo, y es aprender a centrarse en las actividades propias. ¿Qué significa esto? Una gran parte, que es algo esencial para valorarnos, para amarnos, para respetarnos como seres humanos, es darnos a nosotros mismos, escucharnos, complacernos en estas necesidades que sentimos que alguien nos debe de dar, no, dárnosla, cuidarnos, escuchar lo que nos gusta, hacer las actividades lúdicas que nos encanten. Cada quien se entretiene como quiere, ¿no? Pintando, corriendo, bailando, haciendo un hobby, manualidades, sepa Dios, lo que cada quien quiera. Cuando tú te enfocas en ti, en tu propia vida y en tu propia seguridad, dejas de darle la creencia a que te mereces poco, porque como no te dieron, aprendiste que no merecías. Y resulta que es al revés. No me dieron porque no había, porque tampoco sabían, no porque eso me define a mí, sino definía la forma en la que la otra persona sabía educar. Pero cuando tú como adulto aprendes a darte lo que no te dieron, a cuidarte, a escucharte, a hablarte como no te hablaron, a tratarte como no te trataron, en ese momento comienzas a enfocarte en tu propia vida, en tu propia seguridad y dejas atrás ese sentido de poco merecimiento, de poco valor y aprendes a disfrutar justamente la vida que te tocaría cuando tú aprendes a tratarte como no lo hicieron antes cuando eras niño o adolescente. Y en la medida que tú te permitas ser capaz de decidir sobre tu vida, reconocer que te conviene, que te gusta, que te hace bien, aprendes a convertirte como en tu propia madre, si se pudiera decir de una manera simbólica. Es decir, ¿cómo me hubiera gustado que me tratara mi mamá? Y esa es tu lista. Bueno, lo empiezo a hacer conmigo. ¿Cómo me hubiera gustado que me viera mi mamá, o que me hablara, o que me dijera, o que me cuidara? Comienzo a hacerlo yo conmigo, porque ella ya no va a poder hacerlo. No lo hizo cuando dependías de ella, no lo va a hacer ahora que eres un viejonote o viejonota de 30, 40, 50 años. Pero tu necesidad hay que cubrirla. Entonces, si no alcanza para que ella la cubra, porque no lo pudo hacer cuando le tocaba, ahora te toca a ti hacerte cargo de ti. Entonces, en la medida que tú aprendas a centrarte en ti, a darte lo que no te dieron, en la misma medida el vínculo se va a ir como sanando. Puntos finales, aprender a tomar distancia. Y esto es un punto que a mucha gente le cuesta comprender. Porque cuando la relación entre la madre y un hijo, una hija, está deteriorada durante muchos años, y de repente vamos a suponer que sea la madre la que no tenga conciencia de sus acciones, que no respeta al hijo o a la hija, que cruza los límites de una manera muy grotesca, muy agresiva, y el hijo siempre, la hija siempre va a sentirse agredido, lastimado, va a seguir perpetuando el dolor. Claro. Lo mejor es aprender a poner distancia física o emocional, como la quieras ver, pero una distancia bien marcada. Y más allá de los límites. Exacto. Algunas personas optan definitivamente por irse a otro espacio. O sea, hay quien se sale de la casa materna, hay quien vive en la misma ciudad y se van a otra, hay quien estando en la misma ciudad ponen un límite claro de no frecuentarse, de no verse. Y esto es muy difícil de entender para mucha gente, porque aquí lo importante es considerar el propio bienestar, que no es egoísmo, es donde yo tengo paz y estoy tranquilo, cerca de ella o lejos de ella, lo procuro. Al inicio va a ser de esa manera y te vas a permitir cubrir tus necesidades, analizar que esta relación puede ser inclusive mejor cuando no están cerca y aprender a mirar a esta madre que puede llegar a ser lastimadora de una forma, imagínatela de una forma simbólica como si fuera una hoguera. ¿Okay? Imagínate una hoguera con la leña prendida.
El fuego en su naturaleza no es malo, pero quema. El fuego tiene muchas bondades, sirve para muchas cosas, puede ser útiles de muchas maneras, pero si tú te acercas mucho te va a quemar, no porque seas tú, es porque el fuego quema, no es personal. Hay familias, hay hijos que tienen que aprender a mirar a ese tipo de madres lastimadoras como esta hoguera, que si se le acercan mucho, por más que quieran estar, siempre van a salir quemados, siempre. Hay que aprender a tener una distancia prudente donde se siente el calorcito de la madre, a la distancia, porque no puede ser de otra manera. Hay hijos que se van al extremo y se van a la otra orilla y sienten el frío, no el corazón. Hay que aprender a estar en un vínculo cercano a la medida de nuestra propia seguridad y de la seguridad de ella también, cuando ella no es consciente, cuando ella no pone de su parte, cuando ella no cede. Entonces hay que aprender a cuidarnos en ese sentido y mantener una distancia prudente siempre va a ser mucho mejor que cortar de tajo con el dolor eterno del vínculo dañado. O quemarse. O quemarse, terminar quemados, ¿no? Y fíjate que en la cultura latinoamericana no está como muy entendido este concepto, hay como mucha resistencia. ¿Cómo que no? Es que cada vez que me termino quemando si me acerco, o sea, hay gente que no lo va a comprender, no lo tiene que comprender la sociedad en la que vives, tienes que comprenderlo tú. Sí, porque la sociedad pero es que es tu mamá. Claro, Pero como es tú, que como malagradecido. pero como tú no terminas quemado cada vez que estás con la tuya, no comprendes lo que es vivir con la mía, ¿verdad? Y eso es lo que hay que aprender, ¿no? Obviamente hay que trabajar mucho aquí la culpa, mucho lo que eso significa, porque no es a la primera y no es tan fácil, es a dar pasos hacia llegar a un balance entre la razón y los sentimientos que tienes que te lastiman. Y un último punto, Memo, que lo pueden usar todas las personas que hayan estado no cerca de la mamá, que es más, que ya a lo mejor la mamá ya murió, pero quedaron con el dolor todavía en su corazón. Fíjate que esta técnica de liberación emocional se llama tapping, es muy común, a lo mejor la han visto en muchas partes, que son como pequeños toquecitos con los 2 dedos de tus yemas de los dedos y das toquecitos en la cabeza, en las sienes, en los pómulos, en la clavícula, mientras repites. ¿Y esto para qué sirve? Se llama técnica de liberación emocional y no es la cura. Es una técnica, como su nombre lo indica, que te permite liberar una emoción, externalizar una emoción, te permite hacer tocarte, es como, imagínate que todo es metafórico. Imagínate que estás tocando una puerta, ¿ok? Y la puerta se abre. Cuando tú tocas así con toquecitos suaves, del otro lado abren. Es como abrir una puerta hacia ti mismo. Cuando tú tienes unos pequeños toquecitos, estimulas terminaciones nerviosas, es lo único que sucede. Puedes hacerlo no con tus dedos, nada más con que lo repites, con que lo entiendas, internalices estas frases que te voy a dar, es más que suficiente. Yo te voy a hacer la secuencia, quienes quieran ver el video más tarde lo pueden ver en el canal de YouTube y en la página de Facebook del consultorio de Psicoterapia. Quienes nos están escuchando en este momento, solamente repitan las frases, internalicen las frases, la que les haga sentido. Venga. Entonces imagínate, son 5 frases sencillas y puedes decir algo, esa frase tiene que hacerte sentido. No ese es un ejemplo de cómo podría ser una. ¿Cómo podríamos aplicarla? Tú escribe la que tú quieras, pero para sanar la relación con tu mamá podrías decir algo como, mamá, hoy me suelto de ti para dejarme ir hacia la vida que me corresponde vivir. Mamá, hoy elijo respetar tu destino para poder caminar el mío. Mamá, voy a renunciar a mi necesidad infantil de que seas como yo quiero, para convertirme en el adulto que realmente puedo ser. Okay. Mamá, hoy voy a honrarte y voy a honrar al padre que elegiste como pareja, haya sido como haya sido, para yo dejar de buscarlo en mis propias parejas. A partir de hoy, elijo honrar tu dolor y tu vida para yo dejar de cargarlos en la mía. Gracias, mamá, por la vida tal como me la diste, al precio que te costó y que a mí me ha costado. Lo tomo todo de ti y a partir de aquí yo me hago cargo de mí mismo. Ese es un ejercicio muy sencillo, son frases que la que te gusta la puedes hacer con conciencia y cuando la sientes, cuando la integras, este movimiento físico es lo que te decía del tapping, sí. Puedes hacerlo esto no es la cura, es una técnica de liberación emocional, así se llaman, y hacer conciencia que hoy que eres adulto y tu vida se trata de ti justamente, no de lo que tu madre dijo, no de lo que tu madre dio o no dio, se trata de ti y del amor que ahora puedas darte a ti mismo como el adulto que eres. Entender esto es el mejor camino para sanar la relación con la madre. Obviamente eso es una introducción, ¿no? De mucho que se puede trabajar y lo mejor que puedes hacer si ya te cachaste que tienes justamente un conflicto en la relación con la madre, ve a terapia, lo que dures,
todos los problemas con la relación con la madre se tratan en terapia y es un antes y un después. Y que vayan a Psiquem Psicoterapia. Así es, Manden Memo. un WhatsApp al número 669-145-0982. Psiquem Psicoterapia. 6691-450982. Mándenles un WhatsApp, por favor, y ahí les agendan con mucho gusto una cita terapéutica con Marta Morán. Y si no, pues también con el equipo que tienes ahí en Psiquem Psicoterapia. Así es. Muchísimas gracias, Marta. Gracias, Memo. Qué bonito tema, muchas gracias. Y Gracias. a sanar, por favor, para que no andes arrastrando toda la vida con esto y soluciones muchos problemas en tu vida. Acuérdate, el que está en paz con la madre está en paz con la vida. No se te olvide esa frase. El que está en paz con la madre está en paz con la vida. Tómala, ¿eh? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Marta. Gracias, Memo. Te quiero mucho. Yo Gracias también. por compartirnos Nos y vemos regalarnos pronto. estos temas y aportar a la sociedad de Mazatlán. Gracias.